Porque desde las 5 desde allá me tienes tapaneado. Tú me pones aquí la reja. Nada más por pedirte la atención que me dejes vivir. 2 meses respetar horarios que llegué a las 5. Por el tráfico no me dejaron pasar. Estoy desde las 5 pidiéndote, déjame dejes pasar. Desde las 5, desde que la gente estaba formada. Y dijiste, y eso me dijeron. Y la gente que estaba a las 5 formada, que pasó desde allá para acá, ¿por qué no me dejaste correr con ellos? Yo ya llegué aquí y no me vacunan. Que van a ver si sobra. Para esta gente va a haber y para mí no va a haber. Yo nada más quiero vivir. Si llegué a las 5 en punto, ¿por qué eres de las 5 en punto? Llevo media hora aquí perdido. Que me ponen reja, que me dicen cosas. Pues uno quiere vivir, se ofende, jefe. También ofende porque pues uno es humano. Yo estoy peleando el derecho a la vida, nada más. ¿Perdón? La M. Señor, lo dejaron pasar afortunadamente. Sí, afortunadamente hicimos presión, gracias por la atención, los medios de comunicación muy agradecidos y por fin lo queremos vivir. Gracias. Gracias por vivir, gracias a ustedes. Gracias, muy amable. Gracias por vivir, dice esta persona, que luego averiguamos que no era M, que más bien se apellidaba Ortiz, pero bueno, como sea, lo vacunaron. Buenas noches. Avanza, así sea, con imágenes como esta, pero avanza la vacunación en México. Esta imagen se registró en la preparatoria 9 al norte de la capital. No le tocaba al señor, pero salió con su segunda dosis. Y hablando de vacunas, recordarán que desde hace 3 semanas, llevábamos 3 semanas preguntando, prácticamente todas las noches, preguntando con insistencia si la autoridad estaba trabajando para crear un documento oficial de vacunación. Le preguntamos varias veces a las autoridades y sus respuestas fueron vagas, inciertas. Pero hoy nos respondieron con hechos y aquí está. Hoy lo anunciaron y hoy mismo uno puede descargar ya un extraordinario certificado de vacunación. Cuando digo extraordinario es porque tiene toda la información, porque es digital, porque está en inglés y en español. Hoy por fin el gobierno federal presentó este certificado. Es el certificado de vacunación contra el COVID. Tomo el mío, nada más bloqueamos el CURP, pero está el nombre, como ven, en inglés y en español, la marca de la vacuna, las fechas en que se aplicaron las 2 dosis, el lote de la vacuna y abajo el código digital, el código QR, con el cual pues suponemos que en algún momento en diferentes lugares, en México, fuera de México, alguna importancia tendrá el contar con un documento oficial de vacunación. ¿Cómo se obtiene el certificado? Hay que entrar a la página cbcovid.salud.gov.mx y poner la CURP, poner los datos del CURP. Al darle clic se despliega el mensaje, se envió un correo a la cuenta registrada en mivacuna.salud.gov.mx. Después hay que abrir el correo electrónico, dar clic en la liga para descargar el certificado. Y aquí está entonces, aquí está. Ayer todavía la autoridad no nos respondía, no daba mayor información. Se decía que iban a ser los gobiernos de los estados, que iba a ser el gobierno de la Ciudad de México aquí el que entregaría un documento así, pero no. Hoy dio la sorpresa, una sorpresa por demás bienvenida, la Secretaría de Salud lo hizo en la conferencia de prensa de la mañana, y un reconocimiento porque podemos decir, ahora sí, los mexicanos, que tenemos un documento oficial, confiable, digitalizado de vacunación. ¿Cómo están las cifras a este martes? En los últimos 7 días se han aplicado en promedio. Sigue siendo una vacunación baja frente a lo que vimos hace poco más de un mes. Menos de 1 millón de vacunas. Menos de medio millón de vacunas es el promedio de los últimos 7 días. Vamos a ver cómo se modifica este promedio diario después del anuncio que hizo esta mañana el doctor López-Gatell. Dijo que no van a llegar muchas vacunas en los próximos días.
Esta y las próximas 2 semanas no tendremos una buena dotación de la vacuna Pfizer. ¿Cuál es la razón? Nos lo dijeron con antelación. Están entrando en otro proceso de reconversión de su planta, así como se hizo hace muchos meses en la planta de Bélgica, ahora se está haciendo para las plantas de Estados Unidos. Esta y las 2 siguientes tendremos una dotación muy limitada de vacunas. Así anunció esta mañana el doctor López-Gatell que durante las próximas 3 semanas México recibirá menos vacunas contra COVID-19. Sin embargo, esto no debería repercutir en el plan de vacunación actual, porque según los números, hay vacunas suficientes. De acuerdo con la Secretaría de Salud, al día de hoy se han recibido 61.703.000 vacunas de 6 farmacéuticas distintas y se han aplicado 47.739.000, lo que significa que hay casi 14 millones de vacunas disponibles para ser aplicadas. Estas dosis son suficientes para que se mantenga un ritmo de vacunación por encima de 600.000 vacunas diarias durante 23 días. Tiempo suficiente para que Pfizer normalice su ritmo de entrega y el resto de las farmacéuticas envíen más vacunas. Ahí están las cifras, son las cifras oficiales. 14 millones de vacunas que deben estar en algún lugar, en bodegas, en refrigeradores, y el cálculo que hacemos a 600,000 vacunas diarias da para prácticamente lo que queda del mes de julio, en lo que se normalice el abasto, en lo que Pfizer ajusta lo que tenga que ajustar. No habría entonces ninguna razón, ningún pretexto para no estar vacunando con llegada o no llegada de vacunas en las próximas 2 semanas por encima de las 500,000 dosis por día. Hoy, por cierto, hoy también es un día a resaltarlo, este 6 de julio. Hoy comenzó la vacunación de los jóvenes de entre 30 y 39 años. Vamos a ver estas imágenes, se dieron en la Biblioteca José Vasconcelos, en el centro de la Ciudad de México, largas filas. Hoy llegaron los jóvenes a las vacunas. El día llegó. Para el 1,5 millones de personas que habitan en la Ciudad de México y que tienen entre 30 y 39 años, inició la vacunación contra COVID-19. Las primeras alcaldías fueron Coajimalpa, Magdalena Contreras, Milpalta, Cuauhtémoc y Xochimilco. Y con la llegada de la vacunación, por fin se despejó la incógnita que surgió hace 2 semanas, sobre si a los treintañeros también los pondrían a bailar. Y en la Biblioteca José Vasconcelos, en la Alcaldía Cuauhtémoc, 2 botargas y 3 animadores lo lograron. ¿Cuando venías por acá? No. Más me dio nervios bailar. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Sí, pues porque pues no, casi no hago ejercicio. Hubo pequeñas diferencias con otras jornadas de vacunación. En esta, los asistentes tuvieron que mantenerse de pie mientras recibían la primera dosis de la vacuna AstraZeneca. Esto permitió agilizar el proceso. Pues como estamos jóvenes, pues aguantamos, ¿verdad? O sea, la gente mayor, pues sí que la tienen que sentar. Me dieron ganas de llorar porque, pues sí, digo, mis hijos ya van a estar un poco más protegidos. Afuera de la Biblioteca Vasconcelos, la fila abarcaba 1 kilómetro de distancia, desde la avenida Flores Magón hasta el Eje 1 Norte. El avance era constante. Y para agilizar el llenado de los formatos de vacunación, los organizadores revisaban desde la fila la información de los ciudadanos. Y aunque en la mayor parte del día la juventud se impuso, hubo treintañeros que sintieron mareos después de la vacuna, aunque reconocieron que fue más por nervios que por algún efecto secundario. Pues la verdad me sentí muy nerviosa. Y la verdad, como que no quería que me vacunaran. Ahí va la vacunación. Ya se vacunó a 60 y mayores, prácticamente a la totalidad de la población mayor de 60 años. Ya se vacunaron, y a muchos de ellos ya con la dosis completa, de mayores de 50 años. Se está vacunando a los mayores de 40 y hoy comenzó la vacunación
para personas mayores de 30 y además ya se están registrando pues el resto de la población, los mayores de 18 años, quizá antes de que termine julio, en los primeros días de agosto, estaremos informando que ya también están vacunando a los jóvenes de 18 y más. El gobierno de la ciudad calcula, y sería su objetivo, vacunar a unas poco más de 280,000 personas de entre 30 y 39 años, nada más en esta semana, solo en las 5 alcaldías que mencionábamos. Y anoche, por cierto, se habilitó el registro desde anoche, repetirlo, insistirlo, el registro para las personas mayores de 18 años, quienes se quieran registrar ya lo pueden hacer. En las últimas 24 horas, eso sí, porque además es muy importante, se registraron pues casi 8,000 contagios de coronavirus. Esta es la cifra más alta desde el 25 de febrero, cuando vivíamos en la zozobra, por no decir en la angustia y en el miedo. En aquel entonces se registraron poco más de 8,462 vacunas. Desde entonces, contagios. Desde entonces no teníamos un número tan alto de contagios en 24 horas. El doctor López-Gatell habló sobre este repunte. Tenemos una situación en donde hay un repunte, que es el tercer repunte que se presenta a lo largo del periodo de la epidemia, 2 durante 2020, el primero durante 2021, después de medio año en donde se redujo la epidemia, pero afortunadamente, y con una razón conocida, que es principalmente la vacunación, no aumentan ni las defunciones ni las hospitalizaciones en esa velocidad. Pues veremos y ojalá no estemos reportando noche con noche un aumento de los contagios. Y bueno, como celebrábamos el documento, el certificado de vacunación, cuesta mucho trabajo entender pues estos errores de comunicación, no sé qué sean. Hoy se difundió este tuit desde la cuenta de la Secretaría de Salud, se publica este mensaje, se pide a la gente que tenga cuidado para evitar los contagios y se recomienda, entre otras medidas, el uso del cubrebocas. Y ese tuit se acompaña con esta fotografía. De izquierda a derecha, el secretario de Salud, el doctor Alcocer, sin cubrebocas. En el centro, el canciller Marcelo Ebrard, sin cubrebocas. A la derecha, el doctor López-Gatell, sin cubrebocas. Los tres recomiendan, además de la sana distancia, la higiene, usar cubrebocas, y lo hacen así, con una fotografía de los tres en un lugar cerrado en Palacio Nacional, sin cubrebocas. Kimberly, buenas noches. Buenas noches, Ciro. Y hablando de no tener medidas sanitarias, hoy se conoció de un brote de contagios de COVID, pero en Puebla. Al regresar empezamos a detectar casos positivos. Hasta el momento van más de 30 casos positivos, por lo que Vigilancia Epidemiológica del Gobierno del Estado ya inició la acción de identificación y de contacto. Y también mencionar que de estos muchachos hay una joven que presentó una neumonía, ya fue dada de alta en el hospital y está con manejo domiciliario. Vamos a ver las cifras de las últimas 24 horas. 269 personas muertas en México, 806 en la India, 1,780 en Brasil y Estados Unidos 336. A nivel global estamos casi a 16,000 casos de llegar a los 4 millones de defunciones y en México 267,599, ya sumando las cifras del INEGI. Vamos a otros temas. La Unidad de Inteligencia Financiera informó que un juez rechazó de forma definitiva descongelar las cuentas bancarias de Andrés Roemer. El señor Roemer tiene 2 órdenes de aprehensión por violación, está prófugo, su último paradero conocido fue en Tel Aviv, en Israel. Ahí en mayo lo vimos que estaba en Israel. La Unidad de Inteligencia Financiera había congelado las cuentas de Andrés Roemer a petición de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México por otra investigación por presunto lavado de dinero. El juez consideró que si se desbloquearan las cuentas se atentaría contra el orden público y el interés social. Y por otra parte, Luis Cárdenas Palomino, el ex jefe de Seguridad Regional de la Policía Federal, se reservó su derecho a declarar.
Esto durante la primera audiencia remota que tuvo ante el juez federal Jesús Chávez Hernández. Ahí su abogado solicitó ampliar el plazo para la nueva audiencia que se programó para el lunes, y ahí se va a definir la situación jurídica de Cárdenas Palomino. Por lo pronto, él solicitó como prueba a su favor ampliar las declaraciones de las 4 personas que lo acusan de tortura. Es decir, antes del lunes deben de declarar ante el juez los 4 supuestos integrantes de la banda de secuestradores Los Zodíaco, a quienes se habría ordenado torturar en 2012. Bueno, estos días, desde el viernes, hemos hablado de la situación tan difícil que se vive en una región de Michoacán, en el poblado de Aguililla. No es una situación poblado con problemas durante muchos años. Anoche informábamos de un documento elaborado por fuentes del Gabinete de Seguridad Federal que compartieron con nosotros, donde destacaban que a inicios de abril el cártel Jalisco Nueva Generación llegó ahí a Aguililla, lo que provocó pues que creciera la violencia por el choque con otro grupo que operaba ahí, un grupo al que se denomina los Viagras. Vimos en abril imágenes como esta, caminos obstruidos o de plano destrozados por los grupos criminales para aislar al municipio. Ayer informamos también que las fuentes federales nos dijeron que luego de que el ejército intervino en la zona, comenzaron las agresiones de pobladores contra los militares. Pobladores pues que estaban guiados o intimidados por los grupos criminales, y entre ellas destacó esta del sábado 26 de junio, cuando pobladores ingresaron o trataron de ingresar, lanzar un camión de basura contra la puerta del cuartel del ejército ahí en Aguililla. De acuerdo con las fuentes de seguridad del gobierno federal, estas personas reciben órdenes de un líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Las tienen amenazadas. Bueno, eso fue ayer. Hoy, integrantes de la Asamblea Comunitaria de Aguililla y representantes del gobierno federal llegaron a acuerdos para tratar de que haya más seguridad en esa zona. El gobierno federal acordó con los pobladores que va a reforzar la vigilancia del tramo carretero Aguililla-Patzingán para que la gente pueda circular en condiciones de seguridad e impedir que los grupos, sean los Viagras o el cártel Jalisco, les impidan el paso. Ojalá tengan éxito en esto, ojalá se logre. Otro de los acuerdos fue mantener la presencia de las fuerzas de seguridad para combatir los delitos que, como decíamos, han crecido en la zona. También se le dijo a los pobladores que se investigará a los militares que participaron en los hechos de los últimos días en enfrentamientos con los pobladores. Pues suerte para la gente de Aguililla. La gente en Aguililla se quejaba de que nadie los atendía, por eso confían en estos compromisos que firmaron 2 funcionarios de la Secretaría de Gobernación. Firmó el director de la Unidad de Gobierno, Lorenzo Gómez, y el director de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, Enrique Irazoque, así como el subsecretario de Seguridad, Arturo Medina. Por cierto, esta tarde un grupo armado atacó a elementos de la Guardia Nacional en Tepic, Nayarit. Dispararon desde 2 vehículos, enfrentamiento hoy en Tepic, Nayarit. Hoy en la mañana le volvieron a preguntar al presidente López Obrador sobre el tema, y el presidente López Obrador dice que no quiere ver personas muertas, desde luego no de las fuerzas de seguridad, pero tampoco de los grupos criminales, y que él sostiene a 2 años y medio de gobierno que la mejor estrategia es la de abrazos sobre balazos. Bueno, y para salir de estos temas, la semana pasada Adrián Levarón denunció que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se negaba a reconocerlo a él y a su esposa como víctimas. Ellos perdieron una hija en los hechos terribles en la frontera de Chihuahua y Sonora de noviembre del 2019. Además, dijeron que la CNDH se negaba a brindarles acceso al expediente donde están las investigaciones sobre la muerte de su familia en aquella masacre en Bavispe, Sonora. Debido a esto, hoy la familia Levarón acudió a la CNDH, pero hoy las cosas cambiaron. Lo recibió la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra, y también estaban un grupo de sus colaboradores, y hubo un acuerdo.
acordaron a comenzar a preparar mesas de trabajo para que en 8 días puedan regresar y se avance en el proceso para que se les reconozca a los Levarón, sí, a los Levarón, se les reconozca como víctimas. Este caso no lo van a tomar como una queja, sino va a ser un caso donde sí hubo crímenes trascendentales para que pueda exigir, vamos a decir, algo jurídico, derechos humanos sobre este caso. No se va a tomar a la ligera. Y sí se disculparon. Parece ser que hasta cesaron las personas que no nos atendieron la otra vez, no entendieron la magnitud. Sí nos explicaron más o menos lo que pasó, el errorcito y cómo entró en la carpeta, pero de todos modos, pero sí nos atendieron los que ya están sobre el caso. Y anoche veíamos las afectaciones por la lluvia en el Hospital General de Atizapán. La afectación fue tan fuerte que hoy están continuando con los trabajos de limpieza. La lluvia de anoche provocó que el agua alcanzara hasta 1 metro de altura dentro del hospital. La afectación fue tal que los trabajos de limpieza y desinfección se prolongarán durante las próximas horas. Por la mañana, 400 elementos del Ejército, Guardia Nacional y personal del Gobierno del Estado de México continuaban sacando las camas afectadas por la lluvia. Sumado a esto, algunos familiares no supieron a dónde fueron trasladados sus enfermos. A mí me avisó mi hijo ayer a las 11:30 de la noche que estaba en el 2º piso del hospital. Pero ahorita que vengo me dicen que ya lo pasaron a Toluca. Yo soy mamá soltera, no tengo trabajo ahorita porque soy diabética, no me dan trabajo. Entonces ahorita necesito traérmelo, pero ellos me dicen que vaya por él y solo me dieron la dirección. Otros esperaban no recibir consultas programadas, pero el hospital no está en condiciones para operar ni brindar servicios. Que no hay servicio, nada más. Por regresarme, ya tengo 1 año sin poder atenderme. La fecha para reabrir el hospital es incierta. De acuerdo con la Secretaría de Salud del Estado de México, hay afectaciones al suministro de agua potable y energía eléctrica, por lo que no se puede garantizar el funcionamiento del equipo médico. Estamos haciendo una revisión de las tomas de oxígeno, de las tomas de electricidad, de las tomas de aire, de todas las instalaciones hidrosanitarias, agua potable. Bien, qué bueno reconocimiento. Llegó personal de salud del Estado de México, llegó hasta la Guardia Nacional, pero la pregunta que hacemos siempre que se da una situación de estas características es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se inunda todo el piso de un hospital en 2021? ¿Los tomó por sorpresa? ¿Qué fue lo que pasó y cuántos miles de pesos se van a perder en equipo médico, traslados, medicamentos, insumos? Una cantidad. La pregunta es una: ¿por qué en México 2021 se inunda un piso, toda una planta de un hospital, en donde sea? En este caso fue en el Estado de México, en la zona de Atizapán. ¿Por qué? Y hoy siguieron las inundaciones en el Estado de México. Ahorita vamos a ver las imágenes en Periférico Norte. Pero, por cierto, de acuerdo con el censo de las autoridades, en Atizapán, cerca de 4,000 habitantes de 24 colonias resultaron afectados por las lluvias intensas de anoche. Ahí tenemos las imágenes. Los vecinos piden apoyo porque su patrimonio o resultó dañado o lo perdieron todo. Otra vez. El año pasado lo vimos en Tabasco, ahora en Atizapán. Tristemente creo que de aquí a septiembre, octubre volveremos a ver estas imágenes en otros lugares. ¿Por qué? ¿Por qué? Y hoy los vecinos pues no tienen de otra que limpiar y trataban de sacar el agua y el lodo de sus hogares, pero fueron colchones, aparatos, ropa, todo se les echó a perder
entre agua y lodo. Y las lluvias de anoche en el Estado de México también dejaron un muerto. Fue un hombre de 40 años, murió por hipotermia luego de que su vehículo quedara atrapado en el bajo puente de Tlanepantla con dirección a Mario Colín. Trabajadores de Protección Civil Municipal, bomberos, trabajaron por más de 3 horas para rescatar a otras 3 personas que también estaban atrapadas en este lugar. Sin embargo, el hombre del que les hablamos no pudo resistir y murió por hipotermia. Y como lo comentábamos, Ciro, hoy continuaron las lluvias en el Estado de México. Así las cosas en el Estado de México y las lluvias. En otros temas, anoche vimos que los militantes que tomaron las oficinas de la sede nacional del PRI finalmente levantaron su plantón y se retiraron después de 7 días. Dijeron que ahora iban a recorrer los estados de la República Mexicana. Pues hoy en Cuernavaca, un grupo de militantes del PRI intentó tomar las oficinas estatales del partido. Estaban encabezados por un exdiputado local llamado Aristeo Rodríguez, pero se encontraron con otro grupo. Vamos a ver cómo los recibieron. Bueno, la dirigencia del PRI en Morelos aseguró que las personas que trataron de tomar las instalaciones eran provocadores coordinados por el exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, y la consejera nacional del PRI, Nayeli Gutiérrez, y dijeron que iban armados. Sobre estos hechos, Ulises Ruiz tuiteó: inadmisible la violencia del presidente del PRI en Morelos, Jonathan Márquez, en contra de los militantes. Vamos a ver qué pasa con esta situación del PRI. Bueno. Gracias. Gracias, Ciro. Buenas noches. Gracias, Kimberly. La alianza del PAN, hablando de partidos políticos, la alianza que formaron en las elecciones, el PAN, el PRI y el PRD, informó que va a buscar anular las elecciones de gobernador en 4 estados. En San Luis Potosí denunciaron que el ganador, el Partido Verde, Ricardo Gallardo, rebasó el tope de gastos de campaña. Ese es 1. 2, Michoacán. Bueno, 2 y 3, Michoacán y Guerrero, informan que el crimen organizado participó e influyó, tuvo una influencia en los resultados. Y el 4.º estado en el que van a buscar la nulidad es Campeche. Ahí afirmaron que se dio una intervención abierta por parte del gobierno federal y de la Iglesia para favorecer a Morena. Hoy se cumple un mes de las elecciones. Se había anunciado y se había pronosticado que vendrían anulación de varios comicios, que el país entraría en una especie de batalla política después de las elecciones. Estamos a un mes y se entienden los recursos de algunos partidos y seguramente en algunos de estos casos con pruebas sólidas, pero pues mal que bien, a un mes de distancia, al menos en la parte política, se puede decir que hay concordia. Vamos a regresar con ese tema más adelante, pero antes, Javier. Ciro, volvemos con el encuentro entre Cuauhtémoc Blanco y Brandon Moreno, el primer campeón mexicano de la UFC, con el presidente ahí de por medio, y también Messi lo volvió a hacer. La final soñada, Argentina contra Brasil en la Copa América. Lo vemos, volvemos contigo, Javier, y con esto que decíamos, pues no se dio la tan pronosticada batalla política, en lo político. Volvemos. Sí, amigos, ¿cómo están? Italia pasa a la final de la Eurocopa al vencer en penaltis a España después de empatar un gol. Mañana Inglaterra y Dinamarca definen también en Londres al otro finalista. Y solo dentro de 16 días, varias figuras españolas estarán en Tokio 2020 buscando una medalla. De estos eliminados, el portero Unai Simón, Eric García, Pau Torres, el fenómeno de 18 años Pedri, Oyarzábal y Dani Olmo son favoritos al podio en Tokio 2020. Y ya en prácticamente 2 semanas empiezan los Juegos, tendremos un equipo de profesionales, una cobertura increíble mezclando el talento de imagen televisión, sorpresivamente una fusión que les va a divertir, le va a explicar y les va a presentar el drama de los Juegos Olímpicos. Vive el triunfo del 23 de julio al 8 de agosto aquí en Imagen Televisión porque somos emisor oficial. Hoy en Palacio Nacional, el presidente López Obrador recibió a Brandon Moreno, el primer mexicano campeón del mundo en la UFC, nacido en Tijuana, y tiene carisma y tiene pasta de ídolo. El presidente combinó a Brandon con Cuauhtémoc Blanco, el gobernador de Morelos, a quien le dijo
pues puede ser muy buen futbolista, pero no sabe ser beisbolista. Y así también definió la categoría del mexicano en la UFC para llegar y sobreponerse, para llegar a ser el mejor del mundo. Un encuentro muy especial. Lo único que no hace es batear bien, o sea, no macanea. Pero bueno, eso corresponde a otras cosas, ¿no? Y yo le quiero pues hacer un homenaje aquí a nuestro paisano de Tijuana, que con esfuerzo salió adelante y además cuando triunfa de manera muy emotiva llama a los mexicanos a que nos superemos y que no debe haber nada imposible en la vida. Ciro, amigos, muy buenas noches. Gracias, Javier. Hacemos una pausa y, como decíamos, se cumplió un mes de las elecciones y los políticos no se están haciendo pedazos, como pronosticaban varios. Volvemos con eso. Hoy se cumplió un mes de las elecciones federales y, dígase lo que se quiera, ha prevalecido la concordia. Hoy el presidente se reunió por primera vez con una gobernadora electa que no es de la alianza encabezada por Morena. Se reunió con Maru Campos, que es candidata del PAN, y ganó con claridad la elección en Chihuahua. La futura gobernadora salió de Palacio Nacional con palabras de reconocimiento al presidente y promesas de que va a trabajar de manera coordinada con su gobierno. ¿Cómo le fue con el presidente? Muy bien, muy agradecida con el señor presidente por esta reunión, por esta cita. La verdad es que no nos conocíamos, entonces le agradezco este primer acercamiento, que fue un acercamiento pues de confianza, de buscar las mejores opciones y las mejores prácticas para el estado de Chihuahua. Hicimos también un compromiso de trabajar juntos, pero sobre todo de pues mantener esta relación de comunicación y de confianza. También visitó Palacio Nacional el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien hace poco más de un año acusó al gobierno del presidente López Obrador de tratar de crearle un infierno al enviarle manifestantes violentos para tomar la sede de su gobierno en Guadalajara. Alfaro se despidió, igual que Maru Campos, con palabras de concordia. Mañana el presidente recibirá a los gobernadores electos de Querétaro, el panista Mauricio Curi, y Nuevo León, Samuel García, de Movimiento Ciudadano. Ambos han adelantado que vienen no solo en son de paz, sino a buscar acuerdos. Se dirá que hoy también se anunciaron acciones para invalidar los comicios en algunos estados, como vimos hoy, pero en general las profecías de que a estas alturas los políticos estarían en agrias y temibles batallas no se han cumplido. Y pasado un mes de las votaciones, será ya muy difícil que se cumplan. Así que, quiérase o no, México, a un mes de las elecciones, está viviendo en una más que razonable concordia política. Se quedan con qué importa. Gracias, buenas noches. Ánimo.